Bienvenidos a La Vida Mientras Tanto, un podcast para narrar historias de vida. No pretendemos darte consejos sobre cómo debes vivir tu vida. Queremos contarte cómo viven su vida otras personas no tan ajenas a nosotros. Soy Alba Fite y os presento a Rosa Pardina, autora de las historias que va a compartir con nosotros en este podcast. Muy buenos días, Rosa, bienvenida. Hola Alba, buenos días. Bueno, hoy vamos a continuar la historia de la sauna. Os recuerdo que la semana pasada supimos que la protagonista de esta historia había iniciado un tórrido romance con una mujer a la que conoció en la sauna y eso afectó su vida conyugal y nos quedamos en el momento en que su marido se había dado cuenta de que algo sucedía. Celebraron las fiestas de Navidad todos juntos y el día 31 los chicos, recordad que tenía 2 hijos gemelos, se fueron a Londres para pasar la Nochevieja con sus amigos. Cuando se quedaron solos, su marido no le dio más tregua. Quería saber por qué lo rehuía, quería que le contara la verdad. Pero ella continuó callando. Callaba porque no sabía cómo decirle que no podía soportar que la abrazara, mucho menos que la besara, mucho menos hacer el amor con él. Y ante su silencio, él la acusó de tener un amante. Ahora entendía por qué había abierto el clos de pub, para bebérselo con su amante, al que, para mayor escarnio para él, había llevado a casa. Él no pasaría por esto. Él, que nunca le había sido infiel. Él, que siempre la había amado. ¿Cómo había podido hacerle esto? Ella estaba paralizada, ni negaba ni afirmaba, y él le dio una semana para irse de casa, porque era ella la que debía irse. No iba a pasar él por cornudo y apaleado. Dicho lo cual, se largó de casa. Aquella noche cambió el año y cambió su vida. Su marido no durmió en casa ni regresó al día siguiente. Ella pasó el primer día del año sola en casa intentando vislumbrar su futuro, intentando asumir todo lo que había sucedido. Hubiera deseado decirle que no quería irse, que quería continuar con él, pero ¿cómo iba a hacerlo si rechazaba su cuerpo, si era incapaz de arrimarse a él, besarlo, acariciarlo? Imposible, no podía. Ahora no le quedaba más remedio que irse y después ya se veía. Comprobó su cuenta corriente, la que tenía su nombre, y en la que su marido ingresaba una cantidad cada mes para sus cosas. Por suerte solo usaba aquel dinero para comprar regalos en las fechas señaladas, para la peluquería, las canas la obligaban a teñirse cada mes, algo de ropa y poco más. Tenía una pequeña fortuna en la cuenta. Al día siguiente el despertador no sonó. Pero ella se levantó igualmente a las 6, estuvo pendiente de la puerta, pensó que él regresaría al menos a cambiarse para ir a la oficina, pero no. Tras 2 horas delante de una taza de café, encendió el ordenador y se puso a buscar apartamentos de alquiler. No sabía con qué contaba, ni cuánto le durarían los ahorros y, por la cantidad que podría pagar al mes, encontró poco para escoger. Anotó el número de 3 apartamentos y llamó a los 3, pero solo contestó el propietario de uno de ellos. Era un muchacho joven que se había ido a vivir con su novia y alquilaba su piso de soltero. Un estudio, aclaró. Quedaron a las 12 para visitarlo. El anuncio ofrecía un estudio de 30 metros cuadrados, amueblado y con electrodomésticos, salón-comedor, una habitación amplia y cocina office con un cuarto de baño. Aseguraba estar en muy buena ubicación y cerca de transportes públicos. Era cierto que había un metro cercano, pero resultó estar en uno de los suburbios más inseguros de la ciudad. El propietario la acompañó hasta un portal de hierro, por seguridad, le dijo. Subieron por una escalera angosta, sin ascensor, hasta la 2ª planta y entraron directamente al salón comedor con un sofá desfondado y una mesilla baja delante en la que se podía comer cómodamente, le explicó, sentada en el sofá.
El resto de los muebles eran un armario, una cama, que ocupaban por completo lo que el propietario llamaba la amplia habitación, y los electrodomésticos, una pequeña nevera y una lavadora nueva, recalcó. El baño era un cubículo estrecho con una ducha al fondo a la que se llegaba sorteando con dificultad el inodoro y el lavabo. Se lo quedó. Fueron al despacho del administrador de la finca y firmó un contrato por 1 año. Era el día 4 de enero. Empezaba un nuevo año sin nada. Frente a ella, el abismo. Aquella noche, su marido pasó por casa. Cuando ella le contó que había alquilado un apartamento, con un atisbo de esperanza de que él le dijera que no se fuera, él contestó que es lo que debía hacer y que esperaba que al día siguiente ya no estuviera en casa. Después se fue. A la mañana siguiente recogió su ropa, su iPad repleto de libros y se marchó. Pasó su primer día en el apartamento limpiando. Era tan pequeño que acabó a última hora de la mañana. Después se fue a comprar y después nada. ¿Qué iba a hacer en ese cubículo de mala muerte? Nada de nada. Desde allí, la muchacha de la sauna le parecía irreal, tan irreal como la reacción de su cuerpo que ahora apenas sentía. Todo aquello había sido una fantasía entre brumas. Lo había perdido todo por algo que ahora le parecía imposible que hubiera sucedido. Dicen que en un estado de profundo abatimiento el tiempo no cuenta. Pasaron 2 semanas sin que se diera cuenta de lo que hacía. 2 semanas que no existieron. Entonces sonó el aviso de un mensaje en su teléfono. Era de su marido. Le pedía el divorcio. El divorcio. Leyó la propuesta. Continuaría pasándole la misma cantidad al mes durante 1 año. Después ya se arreglaría ella. Él se ocuparía de cualquier gasto relacionado con los hijos, lo que era una mera formalidad porque los dos tenían trabajo en Londres y eran independientes económicamente. Al final le decía que buscara trabajo, como todo el mundo, a no ser que su amante estuviera dispuesto a mantenerla. Un golpe final en la boca del estómago. Firmó todo lo que él le pidió y llamó a sus hijos para tranquilizarlos, diciéndoles que estaba bien, que el apartamento era muy pequeño pero suficiente y que estaba buscando trabajo. Pero no era cierto, estaba deprimida. El apartamento era muchísimo menos que suficiente y no sabía ni cómo gastaba las horas que transcurrían, perezosamente, día tras día, incapaz de buscar trabajo, incapaz de salir a la calle y llegar más allá de la tienda de comestibles. En diciembre se había apuntado a un gimnasio y en febrero estaba divorciada, sola y confinada en 30 metros cuadrados de miseria y desesperación. El tiempo se escurría entre sus dedos. Sus hijos la llamaban a menudo y ella les mentía, esforzándose en aparentar que estaba bien, hasta que llegó el mes de mayo y sus hijos anunciaron su visita. Le dijeron que se quedarían en casa, ahora había que decir en casa de su padre, y la llamarían para ir a verla. No podían verla así. Había adelgazado 10 kilos y su pelo tenía un tono gris mate que le daba el aspecto de una anciana andrajosa. Fue a la peluquería a teñirse el pelo y durante 4 días se embadurnó de cremas para darle un poco de lustre a su piel. El viernes llamaron sus hijos para decirle que irían el domingo. Antes no, porque tenían un compromiso. Ella quiso saber de qué compromiso se trataba, pero no quisieron decírselo por teléfono. Ya se lo contarían cuando se vieran. Antes de colgar, insistieron en que tenían muchas ganas de verla. Se animó al hablar con ellos. Era gracioso escucharlos a los dos al teléfono. Uno acababa las frases del otro. Era como tener 2 hijos en uno. No se había dado cuenta de cuánto los había echado de menos. Llegó el domingo y se presentaron en su casa. No podía avergonzarse delante de sus hijos. Había limpiado el apartamento a fondo y hasta había comprado flores. «Qué pequeño, mamá», dijo uno, «pero acogedor», el otro. «Y el baño, pues nada, tiene de todo». Y entonces ella soltó una carcajada, la primera en muchos meses, y ellos estallaron también a reír. Qué agradable era estar con personas que la querían. Les entró hambre y fueron a comer. No permitió que invitaran ellos y escogieron un restaurante de paella y vino rosado. Ella revivía, sentía como, poco a poco, la sangre volvía a correr por sus venas, sus mejillas empezaban a tomar un color sonrosado y el aire entraba en sus pulmones con plena libertad. Hasta que le dijeron lo que habían estado haciendo el día anterior. Papá se ha casado. El mundo se paró. Las voces de sus hijos eran sonidos lejanos que llegaban a sus oídos, aun cuando ella intentaba que rebotasen y no se metieran dentro de su cerebro.
Sus caras compungidas, sus disculpas por no tener más remedio que decírselo, la ayudaron a sobreponerse. Mejor saberlo por boca de ellos. Les aseguró que ya estaba bien, que había sido la impresión, tan pronto, y ya se había vuelto a casar. Quiso que le enseñaran las fotos. No querían de ninguna manera. Ella los convenció. No le quedaba más remedio que acostumbrarse y aceptarlo, y quería ver lo guapos que estaban vestidos de boda. Sus hijos se miraron y al final cedieron. Buscaron en el teléfono móvil y escogieron una foto en la que estaban los 4. Ella la miró por fases, poco a poco. Primero a sus hijos, uno a cada lado, la misma cara, trajes parecidos, altos, con los pelos un poco revueltos, como era habitual. En medio, los recién casados. A la izquierda de la foto, su marido, que ahora era el marido de otra. Qué guapo estaba. Traje azul oscuro, camisa blanca, sin corbata, media barba y el pelo un poco más largo de como solía llevarlo cuando era su esposo. A la derecha de la foto, un vestido blanco, por el que asomaba la punta de unos zapatos brillantes que le hicieron pensar en Cenicienta, una cintura muy estrecha que permitía adivinar que era una muchacha joven, mucho más joven que su marido, los brazos descubiertos y el escote, en palabra de honor, sin adorno alguno, el pelo recogido en un moño bajo, sin velo, los ojos oscuros, intensos, y la boca en una sonrisa que le heló la sangre, una sonrisa que hubiera reconocido entre 1000. La nueva esposa de su marido era la joven de la sauna. Cuando llegó a este punto del relato, había pasado casi una hora y un par de vecinas se estaban acercando para sentarse en el banco azul. Yo le dije que la sorpresa me había dejado sin habla, que era realmente sorprendente que fuera la misma mujer. «Es que este no es el final de la historia», contestó ella. «Saludemos a las recién llegadas y vayámonos a dar un paseo para que pueda contarte cómo acaba en realidad». Tras una pequeña charla de cortesía nos levantamos y nos encaminamos hacia la escollera. Allí, acompañadas por el rumor del río, continuó su historia. Le había dolido mucho descubrir que aquella joven la había manipulado, nunca mejor dicho, para casarse con su marido. Nunca supo cómo había conseguido dar con ella en aquella sauna, pero reconoció que fue un buen plan enamorarla hasta que su esposo llegara a darse cuenta de que le estaba siendo infiel. Bueno, le había robado el marido y había roto su matrimonio y su vida, pero ya no se podía dar marcha atrás y no le quedaba más remedio que reponerse. Encontró trabajo de recepcionista en una clínica dental y al poco tiempo se hizo cargo de la administración de la cadena de clínicas. Se compró un apartamento con una terraza que llenó de plantas, 3 dormitorios porque sus hijos la hicieron abuela. Como era de esperar, los 2 se casaron con solo medio año de diferencia y tuvieron sendos hijos que se llevaban pocos meses. Esta vez, la naturaleza les regaló una variedad. Uno tuvo un niño y el otro una niña. Ella iba siempre que podía a Londres para verlos, pero lo que más le gustaba era tenerlos de visita en casa y volver a cocinar para su familia. Era diciembre, y mientras paseaba por el mercadillo de Navidad, pensó en lo lejana e irreal que le parecía aquella Navidad fatídica, 10 años atrás. A su derecha vio un muñeco de Papá Noel que cantaba villancicos en inglés y se paró para preguntar el precio. Alguien chocó con ella por detrás. «Perdón», oyó a sus espaldas. «Perdón, es culpa mía», dijo ella dándose la vuelta. Y allí estaba de nuevo aquella sonrisa. Se quedó paralizada. Parecía aún más bella que 10 años atrás. «¿Cómo pudiste?», acertó a balbucear. «Estoy tan arrepentida», contestó con un hilo de voz, una voz que le devolvía el recuerdo de gemidos ya olvidados. «Entonces yo era muy joven y estaba enamorada. Fue él quien me apuntó al gimnasio y me convenció para que fuera a primera hora, te esperara en la sauna y te sedujera. Ya sabes lo que ocurrió después, pero lo que no sabes es que yo también esperaba aquellos encuentros en la sauna, y cuando él se dio cuenta me dijo que ya no hacía falta que volviera al gimnasio, que le habías pedido el divorcio y que teníamos vía libre para casarnos». Aquella pasión que le había provocado un deseo irrefrenable había sido planeada por su marido.
Le pareció que las sienes le iban a explotar y cerró los ojos. Cuando los abrió, de nuevo, ella continuaba allí. La miró y no sintió nada. Sonrió para sí. Se dio la vuelta y se marchó sin despedirse. Había desaparecido el dolor y el deseo. Había cerrado definitivamente aquella etapa de su vida. Realmente a mí la historia me sobrecogió enormemente. Y ella me dijo que a los 65 años se había jubilado, había vendido su apartamento y se había ido a vivir al pueblo. Me dijo, puedes escribir mi historia. Ya no me importa contar lo sucedido porque no me avergüenzo de ello. Al contrario, me siento orgullosa de haber sabido resurgir de las cenizas. Recuerden, lo importante es que son historias de vidas cuyo parecido con la realidad no es pura coincidencia. C'est bien la vie, et sans